Estimadas y estimados niñas y niñas de quinto básico A, espero que se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias, hayan tenido un buen periodo de vacaciones de invierno y hayan estudiado las tablas que quedó de compromiso para las vacaciones de invierno en la última clase del primer semestre junto a la profesora Valentina, ¿cierto? Hoy comenzamos un nuevo periodo académico, ¿cierto? El segundo semestre, y vamos a enfocar toda la actividad de la asignatura de matemática en el programa Escuelas Arriba, que es un programa de nivelación que impulsa el Ministerio de Educación para superar estos baches, ¿cierto? Estos desniveles que se provocaron durante el tema de la pandemia, ¿cierto? Así que todo lo que vaya relacionado con las evaluaciones van a ser material de Escuelas Arriba y en base a eso vamos a evaluar. Bueno, es la clase 1 del segundo semestre y tiene relación con el objetivo de aprendizaje número 14. Hoy vamos a empezar a trabajar los patrones numéricos que van direccionados, ¿cierto?, al desarrollo de la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero en secuencia, ¿cierto? El objetivo de la clase es identificar y describir patrones numéricos de adición y sustracción. En esta clase vamos a trabajar patrones de sumas y de restas. ¿Qué habilidades matemáticas vamos a trabajar en esta cápsula? Es sumar, restar, secuenciar y iterar, ¿cierto? Representar a través de dibujos. Vamos a comenzar con la materia del segundo semestre. Y dice ahí, ¿qué es un patrón numérico? ¿Recuerdan ustedes un poquito en sus casas qué será un patrón numérico? ¿Cierto? Y la respuesta es la siguiente. Un patrón numérico es una secuencia numérica, es un grupo de números ordenados, ¿cierto? De 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, etc. ¿Cierto? Con una misma regla, se repite el mismo patrón. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Estoy utilizando el patrón del número 2. 3, 6, 9, 12, 15. Estoy utilizando el patrón del 3. 5, 10, 15, 20, 25. Estoy utilizando el patrón del número 5 de 2 en 2, de 3 en 3 o de 5 en 5, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dice ahí, un patrón es una regla que se repite de forma constante. O sea, no va a haber un interfaz, ¿cierto? Siempre va a ser de 2, 4, 6, 8, 10, de 2 en 2 o de 3 en 3. Eso lo va a indicar la tabla de multiplicar. Por eso tenemos tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 8, del 10, del 12, del 12, etcétera, ¿cierto? Nos da la orden, ¿cierto? La regla que se va a repetir constantemente para que los números se vayan ordenando. En este caso, acá en esta imagen tenemos el patrón del 2, ¿cierto? Comenzamos con 2, ¿cierto? Consideramos al tiro el número 2. El 4, le agregamos 2 más a ese 2 que iniciamos para que se transforme en 4 y después le agregamos 2 más a esa torre para que se convierta en 6. Es una secuencia numérica, se agrega el 2 cada vez que vamos saltando, ¿cierto? Y esto se llama un patrón numérico, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Me voy a bajar. Dice, un patrón numérico implica una operatoria, ¿cierto? Que está implícita, ¿cierto? Puede ser una suma, puede ser una resta, una multiplicación o una división. En este caso yo subrayé la suma o la resta, ya que esta clase va a ser de patrón numérico que impliquen sumas y restas. Pero también tenemos patrones de multiplicación o división que vamos a ver más adelante. El patrón numérico de suma o de adición, tenemos acá un ejemplo. Empezó, ¿cierto? Tenemos un inicio, ¿cierto? En esta línea, ¿cierto? En esta secuencia de 5. Al 5 le sumamos 4 y nos da como resultado, como producto, el 9. Al 9 le sumamos 4 y nos va a quedar como producto el 13. Luego al 13, acá me está diciendo que le voy a sumar nuevamente 4 y me va a quedar como un producto 17. Y aquí al 17 nuevamente me dice que le sume 4 y me va a quedar como producto final el 21. Si ustedes se dan cuenta acá,
se va agrandando el número que empezó de 5, se agrandó hasta el 21, o sea, se agrandó, ¿cierto? Se amplificó. Y la regla general fue el 4. 4, 4, 4, 4. A cada número se le fue sumando el 4, ¿cierto? De forma constante y forma secuenciada para llegar a el resultado, al producto final, que es el 21. Eso es un patrón numérico de suma que va a amplificar un número. Y abajo tenemos un patrón numérico de resta o de sustracción, ¿cierto? Que aquí va a ser todo lo contrario, porque se va a simplificar, a achicar el número, ¿cierto? Que empezó en el 15 y terminó como producto en el número 3. ¿Y cuál fue la regla general? A cada número se le quitó 3. El 3, 3, menos 3, menos 3, menos 3. Por ejemplo, 15 se le quitó 3 y dio como resultado 12. Luego al 12 se le volvió a restar 3 y dio como resultado 9. Al 9 se le restaron 3 y dio como resultado el 6. Y al 6 se le restaron 3 nuevamente para llegar al resultado final, a nuestro producto final, que es el 3. Y aquí ustedes ven que empezamos con 15 y terminamos en 3. O sea, se simplificó el número, se achicó. Entonces el patrón numérico de la suma agranda, ¿cierto? Amplifica un número, ¿cierto? Y el patrón numérico de la resta simplifica, achica el número. Para verlo de forma concreta, jóvenes, yo los invito a poner atención a los siguientes videos donde yo les explico con plumón y pizarra cómo se desarrolla, ¿cierto? Un patrón numérico de suma, en este caso de adición, de forma numérica y de forma iterada para llegar al producto de una operatoria. Poner mucha atención. Estudiantes, niños y niñas, entonces vamos a trabajar en la pizarra lo que es nuestro objetivo del día de hoy, que es identificar y describir patrones numéricos que involucren una operación. Hoy día estamos trabajando el patrón numérico de la adición, ¿cierto? De la suma, en otras palabras, ¿cierto? Y ahí tenemos un ejemplo del patrón numérico del 2, de la tabla del 2, ¿cierto? Nosotros ahí tenemos 2 más 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 2. Es lo mismo que si yo dijera 2 por 8, ¿cierto? Es igual 16. Este es nuestro producto. De forma iterada la tenemos igual. Tenemos dos pelotitas ahí, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2 y nos da 16 si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos da como producto el 16 también. Y finalmente, como la tabla nos indica, ¿cierto? 2 más 2 serían 4, más 2 serían 6, más 2 serían 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14 y más 2, 16, que vendría siendo el mismo producto que tenemos de esta forma, de la forma iterada y a través de la tabla del 2. Ese es un patrón numérico que implica una operación, en este caso la adición, que es la suma. Entonces, tenemos 2 más 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 2, que es lo mismo que yo dijera 2 por 8, ¿cierto? Y ahí tenemos la operación 2 por 8 es igual a 16 de forma numérica, ¿cierto? Que contamos 8 veces el número 2 para que nos dé un producto 16. Después lo hicimos de forma iterada con puntitos o pelotitas, ¿cierto? Que las fuimos agregando debajo de cada número según su representación, en este caso 2 cada una. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 de producto y de forma utilizando la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 y 2 por 8,
16, ¿cierto? Lo mismo que acá. 2 por 8. Ya, jóvenes, ahora vamos a practicar el patrón numérico del número 4, ¿cierto? Y vamos a trabajar la tabla, la operación 4 por 4, que tiene como producto 16, ¿cierto? 4 por 4 es igual a 16. Lo vamos a hacer con el patrón numérico aplicando la adición, la suma, porque tenemos el signo más, ¿cierto? Y nos dice que son 4 veces 4 para que me dé 16. Entonces yo tengo que colocar 4 más 4 más 4 más 4. 4 veces. 1, 2, 3, 4 para que me dé un producto 16. Entonces 4 más 4 más 4 más 4 es igual a 16. Y ahí colocamos nosotros la iteración y utilizamos las cartas del naipe del número 4. Contemos los elementos que hay en cada carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me da un producto 16 también. Y utilizando la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y 4 por 4, 16. Ahí tenemos el resultado de la operación 4 por 4 es igual a 16 de forma con patrón numérico, de forma iterada y utilizando la tabla del 4. Bien, niños y niñas, ahora vamos a ejercitar lo que vimos de forma teórica en relación al patrón numérico de restas, que en este caso implica la operatoria de la resta, o sea, vamos a achicar, a simplificar un número que corresponde a una operación matemática. Poner mucha atención. Bien, niños, ahora vamos a trabajar lo que es el patrón numérico de la sustracción de la resta. Estos patrones numéricos implican una resta, o sea, empezamos de un número grande y lo vamos a achicar, ¿cierto? Esta vez vamos a quitarle 6 al 12 para llegar a un producto que es el 6. Lo vamos a hacer a través del patrón numérico de forma iterada y después vamos a llegar al producto en ambos casos. Tenemos el 12, ¿cierto? Y al 12 le vamos a quitar 2. ¿Qué significa? Le vamos a restar 2 al 12 y nos va a dar 10. Después al 10 le vamos a restar 2 más para que nos dé 8, ¿cierto? Y al 8 le vamos a restar otros 2 para que nos dé 6. Y nos da ese producto que es 6. De forma iterada, ahí tenemos el rey que nos representa el 12 en el naipe, ¿cierto? Le vamos a quitar 2 y nos va a quedar 10, ¿cierto? Que es esta sota. Después le vamos a quitar 2 más y nos va a quedar 8, 8, ¿cierto? Ahí tenemos la carta del 8 y le vamos a quitar a 8, le vamos a quitar 2 para que nos dé 6, ¿cierto? Que tenemos como producto. Entonces, 6, ¿cierto? 12 menos 6 es igual 6 de producto. De forma en el patrón numérico, ¿cierto? Quitándole 2, de 2 en 2 para llegar al 6 y de forma iterada, ¿cierto? Con dibujos que nos representa también una resta para llegar al 6. Bien, niños, ahora vamos a trabajar con la siguiente operación, ¿cierto? Para trabajar el patrón numérico de forma numérica, ¿sí? ¿Cierto? Y de forma iterada para entender mucho mejor lo que es un patrón numérico que implica en este caso una resta, ¿ya? La operación es 20 menos 15 o 15 menos 20, ¿cierto? Al 20 le vamos a restar 15 para que nos dé como resultado 5. Lo vamos a hacer de forma numérica quitándole 5 en 5, ¿cierto? Al 20 le vamos a quitar 5 y nos va a dar como resultado 15. Al 15 le vamos a restar 5 también, ¿cierto? Para que nos dé como resultado 10. Y al 10 le vamos a volver a quitar 5 para tener como resultado final, como producto final, 5, que nos dice ahí que tenemos que llegar hasta el 5. De forma iterada.
20 pelotitas, ¿cierto? Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A estas 20 le voy a quitar 5, ¿cierto? Y me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todavía me falta para llegar al 5, ¿cierto? Le voy a volver a quitar 5 a estas 15 y me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Todavía no puedo llegar al 5, entonces le vuelvo a quitar 5, ¿cierto? Vamos a seguir ese mismo patrón y me van a quedar finalmente 1, 2, 3, 4, 5, que es el producto que me está pidiendo la operación, en este caso la sustracción. Entonces, 15, ¿cierto? O 20 menos 15 es igual 5, y aquí lo tenemos de forma con patrón numérico, en forma secuenciada, ¿cierto? Decreciente, y lo tenemos de forma iterada también en forma decreciente, y en ambos casos llegamos al 5, ¿cierto? Ese es el patrón numérico que implica la operación de la resta. Bien, jóvenes, ya comprendimos lo que era un patrón que correspondía a una adición, ¿cierto? Que implicaba una suma, y entendimos lo que era un patrón numérico que implicaba una resta o una sustracción. Ahora bien, nos corresponde explicar lo que es la evaluación número 1 en relación a esta cápsula. Esta clase se va a reforzar el día miércoles, ¿cierto? Con la profesora Valentina Muñoz en la sala al grupo que le corresponda asistir. Esta guía es una larga guía, ¿cierto?, que corresponde a lo A14 del quinto básico. No se asusten si aparecen 20 páginas, ¿ya? Porque nos va a servir para la primera, la segunda y la tercera clase. Yo le voy a dejar indicado cuáles son las actividades que ustedes tienen que enviar en la primera clase, que es la ficha número 1, que tiene 2 hojas de casos, ¿cierto? Y 2 hojas de práctica. En total son 5 hojas que son bastante fáciles de realizar porque ya la explicación está dada. Entonces, la guía del estudiante, la unidad, problema, números y ecuaciones, y el objetivo de la clase, ¿cierto?, que identifiquen y describen patrones numéricos que involucren una operación, suma o resta. Tenemos la parte 1, donde dice patrones numéricos de adición y sustracción. Ustedes solamente hagan lo que corresponde a adición y sustracción, no se adelanten en la ficha. De todas formas, yo igual les voy a sacar lo que realmente tienen que realizar para que no se me vayan adelantando, porque tenemos que respetar los ritmos de aprendizaje, ¿cierto? El objetivo es identificar y describir patrones de adición y sustracción. Ahí tenemos una completación de secuencia, que empezamos con la secuencia del 10, después tenemos las adiciones, ¿cierto? Que también tenemos otra que tiene relación con el número 10, y así tenemos actividades que son de secuenciación, ¿cierto? Que van explicando el mismo proceso que yo hice en la clase, que es de suma y resta. Acá, por ejemplo, tenemos una de sustracción, ¿cierto? Que es de menos 5, ¿cierto? De 5 en 5 menos, ¿cierto? Que también ustedes la tienen que desarrollar, ¿cierto? Ahí va explicada, y cuál es el patrón. Ustedes tienen que adivinar ahí de cuánto el patrón. Acá se supone que de 13, 19, 25, 31 y 37 es una adición, porque va agrandando el número. Recuerden, va a amplificar el número o va a achicar. Cuando es amplificar es suma, cuando es achicar es resta. Y ustedes tienen que adivinar cuál es el número que se está utilizando para ir sumando y agrandando este número. Y ahí dice cuál es el patrón, y ustedes colocan el número que corresponde de la secuencia en cuanto se va a amplificar el número. Y las 2 hojas que son de práctica, donde ahí van mezclados números de secuenciación de patrones de adición y sustracción con diferentes números. Esa es la primera evaluación que yo les voy a pedir. Va con nota. Recuerden que todas las actividades van con nota, porque ya dejamos atrás la parte de diagnóstico hace mucho tiempo y empezamos a calificar cada una de las actividades que se van a enviar.
Bien, niños y niñas, en la clase de hoy, para ir cerrando lo que es la cápsula número 1 de este semestre, aprendimos lo que era un patrón de suma, que es agrandar un número, ¿cierto? Y un patrón de resta, que es achicar un número. En el patrón de la suma vamos agregando un patrón que es un número que se va a repetir muchas veces y el número inicial se va a ir agrandando tantas veces como lo indique el patrón de abajo. En este caso, al 1 le sumamos 3, nos va a dar como producto el 4, al 4 le sumamos 3 y nos va a dar como producto el 7, y al 7 le sumamos 3 que nos va a dar como producto 10. Eso es en el caso de la suma, ¿cierto? En el patrón de suma, que es agrandar. Empezamos en el 1 y llegamos al 10, ¿cierto? Se agrandó el número, se amplificó. Y en el patrón de la resta tenemos ahí un número 32 que vamos a ir quitándole, vamos a ir achicando este número, simplificándolo con el patrón número 3. Al 32 le quitamos 3, nos quedan 29 como producto, al 29 le quitamos 3, nos quedan 26, al 26 le quitamos 3, nos quedan 23, y al 23 le quitamos 3 nuevamente y nos va a quedar como producto el 20. En forma decreciente, comenzamos en el 32 y finalizamos como producto en el número 20. Esos son los patrones, ¿cierto? De suma, que implica agrandar, y el de resta, que implica achicar un número. Espero que haya sido clara la explicación. Esta clase se va a reforzar con la profesora Valentina este miércoles para el grupo que le toque asistir. Hagan la tarea de acuerdo a las indicaciones que corresponden a la ficha número 1 del estudiante. No se pasen hasta la multiplicación, ya que todos estos ejercicios los vamos a ir reforzando de forma presencial en esta modalidad mixta que estamos trabajando y vamos a seguir en ella durante el segundo semestre. Cuídense mucho, lávense sus manitos constantemente, usen su mascarilla cuando salgan de su casa y nos estamos viendo, si Dios quiere, en la próxima cápsula.